Hola, les doy la bienvenida a una nueva lectura de La breve voz de las palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Hoy voy a leer dos cuentos breves de la famosa escritora norteamericana Patricia Highsmith, publicados en 1974 en su libro de relatos Pequeños cuentos misóginos. Es indiscutible que ya el título es lo suficientemente atractivo para meternos de lleno en el universo Highsmith. 17 historias cortas, sin desperdicio alguno, donde la escritora se pasea por prototipos femeninos bastante aterradores y familiares. Patricia Highsmith, considerada como la maestra de la intriga psicológica y autora de obras inmortales como El talento de Mr. Ripley, nos sumerge a través de cada una de esas 17 historias cortas en el perturbador abismo de la mente humana, donde el mal irrumpe en lo cotidiano y hombres y mujeres son arrastrados por igual en un mundo muy poco piadoso, donde todo es cuestionado a través de la pluma de una escritora tan simple como corrosiva. De estos pequeños cuentos misóginos leeré dos historias: La perfeccionista y La enferma o encamada. Ojalá los disfruten tanto como yo y sea una breboca a la obra de esta autora, una de las escritoras más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. Los dejo pues con Patricia Highsmith y dos de sus pequeños cuentos misóginos. La perfeccionista, de Patricia Highsmith. El padre de Margot Fleming, a quien ella había admirado mucho, siempre le había dicho: cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla bien. Margot creía que cualquier cosa que valiera la pena hacer bien, valía la pena hacerla perfectamente. La casa y el jardín de los Fleming estaban en todo momento en perfecto orden. Margot hacía todo el trabajo de jardinería, aunque podían permitirse un jardinero. Incluso su perro de raza, Airedale, Roger, dormía donde debía dormir, en una alfombra delante de la chimenea, y nunca saltaba sobre la gente para saludarla, sino que se limitaba a mover la cola. La única hija de los Fleming, Rosamund, de 14 años, tenía unos modales perfectos y no tenía más defecto que ser propensa al asma. Si al guardar un tenedor en el cajón de la cubertería de plata, Margot advertía un incipiente empañamiento, sacaba el producto para la plata y limpiaba el tenedor, lo cual la llevaba, cualquiera que fuese la hora del día o de la noche, a limpiar el resto de la cubertería para que toda quedara igualmente bonita. Entonces Margot se sentía impulsada a emprenderla con el servicio de té, luego la tapadera de la fuente para la carne y después los marcos de plata de las fotos del cuarto de estar y la cajita de plata que estaba sobre la mesa del teléfono, y podía hacerse de madrugada antes de que Margot terminase. Sin embargo, había una sirvienta que se llamaba Dolly y que venía 3 veces por semana para hacer la limpieza más pesada. Raras veces se atrevía Margot a preparar una comida para su familia, y nunca para los invitados. Y eso, a pesar de tener una cocina equipada con todos los electrodomésticos modernos, incluido un congelador enorme, 3 batidoras, un abrelatas eléctrico, un afilador eléctrico, una inmensa cocina con 2 hornos de puerta de cristal y armarios rodeando las paredes llenos de ollas a presión, coladores, cacerolas y sartenes de todos los tamaños. Los Fleming casi nunca comían en casa porque Margot temía que sus guisos no fueran lo bastante buenos. Algo, quizá la sopa, quizá la ensalada, podría no estar exactamente en su punto, pensaba Margot, y renunciaba. Los Fleming podían invitar a sus amigos a tomar copas en su casa, pero luego se metían todos en sus coches y conducían 12 kilómetros para ir a la ciudad a cenar a un restaurante.
y después a lo mejor volvían a casa con los Fleming para tomar el café y el coñac. Margot era un poco hipocondríaca. Se levantaba temprano por las mañanas, si no estaba levantada aún después de haberle sacado brillo a la plata o encerado los muebles, para hacer sus ejercicios de yoga, seguidos de media hora de meditación. Luego se pesaba. Si había ganado o perdido una fracción de kilo de la noche a la mañana, intentaba remediarlo por medio de lo que comiera ese día. Después bebía el jugo de un limón sin endulzarlo. 2 veces al año pasaba 2 semanas en un balneario y sentía que se libraba de los pequeños dolores y molestias que habían comenzado en los 6 meses anteriores. En el balneario su dieta era aún más sencilla y su rostro delgado adquiría un aire un poco más ansioso, aunque ella se esforzaba por mantener una expresión inteligentemente amable, ya que esto formaba parte de la perfección general que aspiraba a lograr. Los Menganes son muy poco ceremoniosos, le decía Harold, su marido, algunas veces. No tenemos que darles un banquete, pero sería agradable poder invitarlos a cenar aquí. No había suerte. Margot contestaba algo así. Sencillamente creo que no puedo arreglármelas. Un restaurante es muchísimo más fácil, querido. La expresión de Margot se había vuelto tan angustiada que Harold no tenía valor para continuar la discusión. Pero a menudo pensaba, toda esa cocina tan grande y ni siquiera podemos invitar a nuestros amigos a una tortilla. Así que Harold se quedó con la boca abierta cuando Margot anunció un día de octubre, con la solemnidad de un cruzado rezando antes de la batalla: Harold, vamos a dar una cena aquí. La ocasión era doble. El cumpleaños de Harold era dentro de 9 días y caía un sábado. Y acababan de ascenderlo a vicepresidente de su banco con un aumento de sueldo. Era suficiente para justificar una fiesta y además Harold pensaba que se la debía a sus compañeros. Pero, ¿era Margot capaz? Puede que sean por lo menos 20 personas, dijo Harold. Yo mismo había pensado en ir a un restaurante esta vez. Pero Margot sentía claramente que era algo que debía hacer para ser una esposa perfecta. Envió las invitaciones. Pasó 2 días planeando el menú con ayuda del Larousse Gastronomique, lo escribió a máquina con 2 copias e hizo una lista de la compra con 2 copias también, por si acaso perdía 1 o 2. Faltaban 7 días para la cena. Decidió que las cortinas de la sala estaban deslucidas, así que recorrió la ciudad en un taxi buscando la tela adecuada y luego la trencilla dorada exactamente conveniente para los bordes y el bajo. Hizo ella misma las cortinas. Contrató un tapicero para que le tapizara un sofá y 4 butacas y le pagó un suplemento por la urgencia. Margot y Dolly volvieron a limpiar las ventanas ya limpias y a lavar la ya limpia vajilla para 24 personas. Margot no se acostó las 2 noches anteriores a la fiesta de cumpleaños y ascenso, y naturalmente estuvo también ocupada durante el día. Ella y Dolly hicieron una ración de prueba del complicado pudín que iban a poner de postre. Lo encontraron excelente y lo tiraron. Llegó la gran noche, y 22 personas fueron llegando entre las 7:30 y las 8 en una serie de coches particulares y taxis. Margot, un mayordomo contratado y Dolly iban y venían con bandejas de bebidas, canapés calientes y aperitivos. La mesa del comedor había sido alargada al máximo y ahora era un hermoso campo de hilo blanco con candelabros de plata y 3 jarrones de claveles rojos. Y todo fue bien. Las mujeres alabaron el aspecto de la mesa y alabaron la sopa. Los hombres declararon que el clarete era excelente. El presidente del banco de Harold propuso un brindis por Margot. Entonces Margot empezó a sentirse mal. Tomó un segundo café y aceptó un segundo coñac que no le apetecía porque se lo había ofrecido uno de los compañeros de Harold.
Luego se escabulló a su dormitorio y se tomó una Benzedrina. No tenía costumbre de tomar píldoras estimulantes y tenía estas solo porque se las había pedido a su médico por si acaso. Y él se las había dado porque prometió no abusar de ellas. 10 minutos después, Margot se sentía en el aire, casi volando, y se alarmó. Volvió a su cuarto y tomó un somnífero suave. Bebió otro coñac que alguien insistió en darle. Harold propuso un brindis por su banco, al que siguió unos minutos más tarde otro brindis propuesto por todos, por Harold, puesto que era su cumpleaños. Margot participó obedientemente en todos estos brindis. En los últimos momentos de la fiesta, Margot se sentía sonámbula, como si fuera un fantasma u otra persona. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Margot cayó redonda al suelo. Llamaron a un médico. Hubo que llevar a Margot rápidamente a un hospital y hacerle un lavado de estómago. Estuvo inconsciente muchas horas. No hay por qué preocuparse realmente, dijo el médico a Harold. Es agotamiento, sumado al hecho de que sus nervios están alterados por las píldoras. Es solo cuestión de lavar su organismo. Le daban agua lentamente por medio de un tubo introducido en su garganta. Margot recuperó la conciencia y enseguida experimentó una profunda vergüenza. Estaba segura de que había hecho algo mal en la fiesta, pero no podía recordar qué era exactamente. Margot, querida, lo hiciste maravillosamente, le dijo Harold. Todo el mundo dijo que fue una noche magnífica. Pero Margot estaba convencida de que se había desmayado y de que los invitados habían pensado que estaba borracha. Harold le enseñó las notas apreciativas que había recibido de varios de los invitados, pero ella los interpretó como simples muestras de cortesía. Una vez en casa, Margot se dedicó a hacer punto. Siempre había hecho algo de calceta. Ahora emprendió una inmensa labor: hacer colchas de punto para todas las camas de la casa, 8, contando las camas gemelas de las 2 habitaciones de invitados. Margot descuidó su meditación de yoga, pero no los ejercicios, mientras hacía punto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sin apenas detenerse para comer. El médico le dijo a Harold que consultara a un psiquiatra. El psiquiatra tuvo una charla con Margot y luego le dijo a Harold: debemos dejarla que siga haciendo calceta, de lo contrario podría ponerse peor. Cuando haya hecho todas las colchas, quizá podamos hablar con ella. Pero Harold sospechó que el médico solamente intentaba hacer que él se sintiera mejor. La situación era peor que nunca. Margot le prohibió a Dolly que preparara las comidas, diciendo que Dolly no cocinaba lo suficientemente bien. Los 3 Fleming hacían precipitadas excursiones a los restaurantes y volvían a casa para que Margot pudiera reanudar su labor. Calcetar, calcetar, calcetar. ¿Qué se le ocurriría a Margot hacer a continuación? Vamos ahora con el segundo cuento de Patricia Highsmith, La enferma o la encamada. Había sufrido una caída 10 años antes, cuando pasaba unas vacaciones esquiando en Chamonix con su novio. La lesión tenía algo que ver con la espalda. Los médicos no pudieron encontrar nada. Nadie veía nada normal en su espalda. Y sin embargo le dolía, decía ella. La realidad era que no estaba segura de conservar a su hombre a menos que fingiera una lesión, adquirida precisamente estando con él. Philippe, sin embargo, estaba muy enamorado de ella, así que no debería haberse preocupado tanto. No obstante, enganchar firmemente a Philippe y asegurarse, además, una vida de ocio, por no decir pasarse el resto de sus días echada boca arriba o como prefiriese tumbarse cómodamente, no era pequeña ventaja. ¿Cuántas mujeres podían pescar un hombre para siempre sin darle nada en absoluto, sin siquiera hacerle la comida y que a pesar de todo
las mantuviese a un nivel bastante bueno. Algunos días se levantaba principalmente por aburrimiento. A veces estaba levantada cuando hacía sol, pero no siempre. Cuando no hacía sol o amenazaba lluvia, Christine se sentía fatal y se quedaba en la cama. Entonces su marido, Philippe, tenía que bajar con la bolsa de la compra y al volver ponerse a cocinar. La única cosa de la que hablaba Christine era cómo me siento. Obsequiaba las visitas y a las amistades con un largo relato sobre inyecciones, píldoras, dolores en la espalda que la habían dejado sin dormir el miércoles pasado y la posibilidad de lluvia para mañana por el modo en que se sentía. Pero siempre se encontraba bastante bien cuando llegaba agosto, porque ella y Philippe se iban entonces a Cannes. Sin embargo, su estado podía ser malo muy a principios de agosto, debido a lo cual Philippe tenía que contratar una ambulancia para ir a Orly y luego un acomodado especial en el avión a Niza. En Cannes se sentía capaz de ir a la playa todas las mañanas a las 11, nadar unos minutos con ayuda de un flotador en forma de alas y tomar una buena comida. Pero a finales de agosto, de vuelta en París, sufría una recaída a causa de toda la agitación, las comidas fuertes y el esfuerzo físico general, por lo que una vez más tenía que meterse en la cama con su bronceado y todo. A veces les mostraba sus bronceadas piernas a las visitas, suspiraba, llena de recuerdos de Cannes, y volvía a taparse con las sábanas y la manta. Septiembre anunciaba ya el comienzo del triste invierno. Philippe ya no podía dormir con ella, aunque bien sabe Dios que él pensaba que se había ganado un trato mejor, puesto que había trabajado hasta dejarse los dedos para pagar las incontables facturas de los médicos, los radiólogos y las farmacias. Tendría que enfrentarse a otro invierno solitario, ni siquiera en la misma habitación de ella, sino en la habitación contigua. Pensar que yo soy el causante de todo esto, le dijo Philippe a uno de sus amigos, por haberla llevado a Chamonix. Pero, ¿por qué se encuentra siempre bastante bien en agosto?, contestó el amigo. ¿Crees de veras que es una enferma? Recapacita, hombre. Philippe empezó a recapacitar, porque otros amigos le habían dicho lo mismo. Recapacitar le llevó años, muchos años de agosto en Cannes, a un precio que consumía los ahorros de 11 meses enteros, y muchos inviernos durmiendo principalmente en el dormitorio de los invitados y no con la mujer a quien amaba y deseaba. Así que el 11 agosto en Cannes, Philippe hizo acopio de todo su valor. Nadó mar adentro detrás de Christine con un alfiler entre los dedos. Clavó el alfiler en su flotador e hizo 2 pinchazos, uno en cada ala blanca. No estaban muy lejos de la orilla. El agua les cubría justo por encima de la cabeza. Philippe no estaba en muy buena forma. No solo se estaba quedando calvo, cosa que no tenía mayor importancia en semejante situación, sino que había echado tripa, lo cual no habría sucedido, pensaba él, si hubiese podido hacer el amor con Christine durante la última década. A pesar de ello, Philippe intentó y consiguió hundir a Christine, aunque al mismo tiempo tuvo dificultad para mantenerse a flote. Sus confusos movimientos, vistos por unas cuantas personas finalmente, parecían los de un hombre tratando de salvar a alguien que se ahogaba. Y por supuesto, eso fue lo que le contó a la policía y a todo el mundo. Christine, pese a que tenía suficiente grasa como para flotar, se hundió como un pedazo de plomo. Christine no supuso ninguna pérdida para Philippe, salvo el gasto del entierro. Pronto le desapareció la tripa y, con gran sorpresa suya, se encontró de repente en buena situación económica, en lugar de tener que gastar hasta el último céntimo. Sus amigos lo felicitaron, pero cortésmente y en abstracto. No podían decirle exactamente: «Gracias a Dios que te has librado de esa hija de puta», pero le dijeron lo más aproximado a eso. Al cabo de unos 6 meses,
conoció a una chica muy simpática, llena de energía, a quien le encantaba cocinar y además le gustaba acostarse con él. A Philippe incluso le volvió a crecer el pelo. Con la lectura de estos 2 cuentos de Patricia Highsmith, damos por terminada la lectura de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Soy Ana María Salomón y junto con mi amiga Constanza Leal, directora de Pensar, hacemos posible la breve voz de las palabras. Te esperamos en nuestra próxima lectura y muchas gracias.